En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Martín de Tours, obispo. Del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, son inteligibles los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar, es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, es una imagen de su bondad. Ella solo lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se le compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche. Pero contra la sabiduría, la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Muy bien, estamos en este aprendizaje de la sabiduría y quizás si esta semana dijiste que tenías la sabiduría, pues entonces hoy puedes revisar si estas son las características que tiene. Un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, penetrante, amante del bien, libre, bienhechor, amigo del hombre, amable, firme, seguro. Una cantidad de cosas que es la sabiduría. Y esto me recuerda mucho a la definición de sabiduría, ¿sí? Porque es que muchas veces nosotros confundimos la sabiduría con el que sabe mucho. Entonces uno dice, uy, esta persona como sabe, tiene el don de sabiduría. No, eso no se llama el don de sabiduría. Eso puede ser el don de inteligencia, ¿sí? Eso puede ser un talento, eso puede ser un carisma, ¿sí? Pero realmente la sabiduría, ese no es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es el saber gobernarse, ya lo dijimos ayer. El saber gobernar, el saber gobernarse, el saber tomar decisiones. Eso es la sabiduría. Entonces, necesario para obtener esa sabiduría son estas características de hoy, que me parece bien interesante que las revisemos, ¿sí? Porque quien quisiera obtener esa sabiduría o quien quisiera trabajar por tenerla o mantenerla o recuperarla o qué sé yo, aumentarla, entonces estos son los aspectos de hoy y que me parecen a mí simples, y de los simples se vuelve difícil. La amabilidad, mire, simple, ¿sí? Es la amabilidad, es un reflejo de la actividad de la luz. Qué palabra tan bonita, o sea, es una presencia de Dios en medio de nosotros. Es poder ver a Dios dentro de nosotros, es un reflejo de Dios, mire, nada la puede contaminar, ¿sí? No es sucia, o sea, no tiene sentimientos sucios. Miren, o sea, la definición de esto es una definición muy simple que me parece a mí: amabilidad, agilidad, bondad, ¿sí? Amigo del hombre, serena. O sea, son definiciones que uno las identifica, pero que no las vive siempre. Entonces, hoy esta primera lectura nos da como enseñanza: si tú quieres vivir en sabiduría, entonces aprende a vivir en estos conceptos, aprende a vivir bajo estas características, ¿sí? Aprende a hacer todo lo que estamos diciendo hoy aquí, ¿sí? Revisa tu sabiduría en torno a esto, ¿sí? Y verás, o sea, y ya mirarás qué puede estar pasando, si realmente tienes esa sabiduría, si realmente quisieras como obtener esa sabiduría o mantenerla, ¿sí? Yo les daría, o sea, en torno a toda esta reflexión que estamos haciendo en la sabiduría, que ya estamos diciendo pues que es el que sabe tomar decisiones, el que sabe gobernarse, que es Dios dentro de uno, hoy
con este tema o con estas características, lo que nos puede estar reflejando es que una persona sabia brilla a pesar de todos sus problemas, o sea, no se deja destruir, no se decae, no se contamina, ¿sí? O sea, una de las enseñanzas que podemos sacar con todo esto es que vivir en la sabiduría es vivir en la presencia de Dios, pase lo que nos pase, ¿sí? Independientemente si tengamos problemas, independientemente, o sea, si es difícil mantenernos en algunas cosas, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Y a veces uno dice, o sea, yo tengo la sabiduría, pero nos pasa un momento difícil y nos desanimamos, ¿sí? O sea, nos pasa una calamidad, nos pasa una enfermedad, nos pasa una dificultad y decaemos. Entonces, ¿será que sí tenía la sabiduría? Porque no se decae, siempre brilla. Por ejemplo, se me ocurren a mí los santos. Los santos eran hombres muy sabios. Y a pesar de que a veces tenían muchísimos problemas y atravesaban por muchísimas situaciones difíciles, ellos siempre estaban firmes, ellos no se decaían. Y eran situaciones duras y contra personas quizás hasta muy importantes, pero ellos siempre estaban ahí con su tranquilidad, con su serenidad, con su amabilidad, ¿sí? Cuando se les cometía injusticia, también se les cometía injusticia a ellos, y aunque se les cometiera injusticia, estaban tranquilos, estaban serenos. Entonces, una reflexión muy bonita para el día de hoy es que nos demos cuenta de que estas características tan simples, lo único que consiguen es que tengamos un control de nuestra vida, y pase lo que nos pase en nuestra vida, siempre vamos a tener esa misma mentalidad, ese mismo estado, ¿sí? No vamos a decaer, sino que vamos a estar en esa perseverancia del bien, de la bondad, en esa perseverancia de estar en la presencia de Dios sin decaernos. Entonces, esto es bien bonito para que lo meditemos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán: está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. A mí me sorprenden mucho estos evangelios, porque estos evangelios son evangelios ocultos. O sea, este evangelio es un evangelio escondido. Porque cuando a uno le hablan del fin del mundo, y siempre le están diciendo que los 3 días de oscuridad, que los terremotos, ¿cierto? Porque uno se queda con lo que dice el Apocalipsis, ¿sí? Que obviamente el Apocalipsis no está hablando del fin del mundo, pero uno le acomodó allá, ¿cierto? Uno se lo acomodó y se queda con eso. ¿Por qué no recordamos esto? El reino de Dios no llegará aparatosamente, o sea, no llegará así, con estruendos, ¿esto? ¿Por qué no recordamos eso? Entonces yo por eso llamo este evangelio un evangelio anónimo, un evangelio oculto, el evangelio escondido. Porque cuando hablamos del reino siempre, o sea, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, entonces nos imaginamos 3 días de oscuridad, temblores, catástrofes, ¿sí? Nos imaginamos lo peor, o sea, nos imaginamos cosas aparatosas. Y olvidamos este evangelio de Lucas 17, el reino de Dios no llega aparatosamente. ¿Listo? Y también olvidamos lo siguiente, de que entonces Dios está aquí, Él me dijo que iba a venir tal día, vénganse para acá, vénganse para esta religión, o crean en mí, o yo no sé qué, y se nos olvida esta otra parte. No se podrá decir está aquí o está allá, porque ya está entre ustedes. O sea, se nos olvida esto. ¿Sí ven? Entonces, yo los invito a que no olvidemos esto. Cuando nos hablen de catástrofes en el reino de Dios, está bien, está en la palabra de Dios, listo. Pero ¿por qué también no recordamos estas? ¿Por qué solo nos tenemos que ir por las catástrofes? Y estos evangelios, entonces estos evangelios no sirven. ¿Para qué están ahí? ¿Para qué se pusieron? Yo definitivamente soy de la línea siguiente. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. O sea, yo no soy de esa línea de preocuparme cuándo llega. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero saber? ¿Será que sabiéndolo vamos a cambiar?
¿Será que sabiéndolo vamos a ser mejores? No lo sé, lo pongo en tela de juicio. ¿Listo? Y ese saberlo es como por, yo no sé, como por cierto morbo, diría yo. Bueno, pero eso nada que ver. Y lo segundo, me gusta la palabra, ya está entre ustedes. O sea, para mí el reino de Dios está aquí. Y nosotros tenemos que empezar por construirlo. Yo a veces digo, nos preocupamos tanto si vamos a ir al infierno y no hemos sido capaces de revisar nuestra vida, que ya es un infierno. Nos preocupamos tanto de si nos van a juzgar, si nos van a condenar, y no somos capaces de revisar nuestra vida, que es que ya estamos juzgados con esa manera de comportarnos, con esa manera de ser. Ya nuestra vida es un purgatorio, un infierno, porque no empezamos a trabajar por el reino de Dios. Jesucristo dice, ya está entre ustedes. ¿Qué significa eso? De que si queremos ver el reino de Dios o si queremos gozar de la presencia de Dios, pues tenemos que empezar desde ahora, desde aquí, está aquí. Hay que buscarlo. Más que buscarlo, hay que cosecharlo, hay que cultivarlo. Hay que hacer todo lo posible por vivir en ese reino de Dios. Entonces, esa es mi invitación. Yo les diría, hey, vamos a trabajar por eso. Vamos a trabajar por esa lucha del día a día, ¿sí? Vamos a trabajar como por pensar que sí podemos, por pensar que realmente sí está entre nosotros ese reino de Dios. Y si no está, entonces vamos a empezar por empezar a sembrarlo y a cultivarlo. Tú eres un sembrador del reino de Dios. Pregúntate cómo lo estás sembrando, si es que lo estás sembrando. Y si no lo estás sembrando, pues empieza ahora. El día es hoy, ¿sí? El día es hoy. Estamos en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿cómo lo podemos cultivar? Alguien va a decir, pero ¿cómo se puede trabajar en el reino? Vivamos en el amor, vivamos en el perdón, vivamos en la solidaridad, vivamos en la hermandad, vivamos en la presencia de Dios, vivamos en el agradecimiento, ¿sí? Vivamos en lo que leíamos en la primera lectura, vivamos en la bondad, vivamos en la amabilidad, o sea, vivamos en estas virtudes tan bonitas y tan importantes para nosotros, que esas tienen que ser las vivencias nuestras. Entonces, miren que sí, la primera lectura nos da las características de lo que es vivir en la sabiduría, y el Evangelio nos está diciendo, no viene aparatosamente. Es que la persona que es amable, la persona que es justa, la persona que es bondadosa, no es escandalosa, es silenciosa, y más que hablar, actúa. Mire que uno puede hacer una conexión ahí. No es no es aparatosamente el sabio. El sabio es silencioso, actúa en silencio, vive en silencio y hace todas las obras en silencio. Y así es que va a llegar el reino de Dios, de una manera sabia, silenciosa, pero que lo más importante es que lo podemos construir aquí, ahora, ¿sí? Lo podemos construir desde aquí, poner esa semilla. Entonces, coloquémosla de una vez, vámosla sembrando poco a poco, que eso es muy importante, ir sembrando esa semilla y ir cosechándola. En tu vida, pregunta para hoy, ¿vives en el reino de Dios? Y si la respuesta es no, ¿cuándo vas a empezar? ¿Tu vida es el reino de Dios? ¿Tu familia es el reino? ¿Tu trabajo es un reino? Y si la respuesta es no, ya tienes trabajo. Ya tienes trabajo. Empieza a cosechar, empieza a crear, empieza a sembrar el reino de Dios en esos lugares, en esos corazones, en esas personas que necesitan ver la presencia de Dios. ¿Cómo se hace? Con sabiduría. Ahí está la primera lectura. Con amabilidad, con bondad, con paciencia. Todo lo que leíamos en la primera lectura, ¿sí? Con simplicidad, mostrando a Dios en medio de nuestra vida, o sea, en nuestra vida, mostrando esa presencia de Dios, no dejándonos contaminar, cumplir siempre la voluntad de Dios, ser un reflejo de esa luz eterna, ser un espejo de la actividad de Dios, ser imagen de la bondad de Dios. Cojan esa primera lectura y verá que todo lo que va pasando. Entonces, ánimo, somos constructores del reino, somos creadores de ese reino de Dios que puede estar aquí ahora, y nosotros somos los encargados de irlo sembrando, porque necesitamos sentirlo y experimentarlo. Y cuando llega, no va a llegar aparatosamente, va a llegar de la manera más simple, va a llegar con sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Recordemos entonces que esta noche vamos a pasar el retiro de por Oxi Espiritual. Desde las 6 de la tarde vamos a estar conectados en YouTube por Oxi Espiritual pasando el retiro. Aquellos que no puedan estar en presencia lo pueden ver en vivo por YouTube. Jesús, María y José.